El Congreso de Estados Unidos encendió la alarma. Una red de estaciones espaciales chinas operando en Argentina y otros 4 países de la región oficialmente son proyectos civiles, pero el informe advierte sobre capacidades de uso militar. Antenas de alta precisión, sistemas de láser milimétricos y centros de datos avanzados podrían estar integrados en la arquitectura estratégica del ejército chino. Y Argentina aparece como uno de los nodos más sensibles del tablero. Mientras Beijing habla de cooperación científica, Washington habla de vigilancia y expansión geopolítica. La gran pregunta es si América Latina está ganando autonomía tecnológica o entrando en la órbita de China. Acompáñenme en este informe especial y adentrémonos en esta red que por mucho tiempo escapó a nuestro conocimiento. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Qué pasaría si parte de la infraestructura espacial que opera en América Latina no estuviera mirando únicamente a las estrellas, sino también a objetivos estratégicos en la Tierra? Esa es la advertencia que acaba de lanzar el Congreso de Estados Unidos en un informe que ya está generando tensión diplomática en toda la región. El documento se titula Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China y sostiene que el régimen de Beijing desplegó en el hemisferio occidental una red de instalaciones espaciales de doble uso civil y militar que podría estar fortaleciendo directamente las capacidades de inteligencia y combate del Ejército Popular de Liberación. Y el dato más delicado no es que existan acuerdos científicos con China. Lo verdaderamente inquietante es que, según el informe, estas estaciones no serían proyectos aislados, sino nodos coordinados dentro de una arquitectura global diseñada para expandir la conciencia situacional espacial del aparato militar chino. En otras palabras, América Latina podría estar integrada pieza por pieza en la red de seguimiento, vigilancia y potencial neutralización de activos estratégicos en el espacio. Y Argentina aparece en el centro de ese tablero. El informe identifica al menos 11 instalaciones vinculadas a entidades chinas en 5 países: Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Pero el caso argentino es presentado como uno de los más sensibles. La primera estación es la conocida Estación de Espacio Lejano en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. Fue construida entre 2014 y 2017 en un predio de 200 hectáreas cedido a China por 50 años libre de impuestos. El financiamiento, según distintas fuentes, supera los $50 millones. Algunas cifras mencionan 54, otras 54,5. La diferencia es mínima, pero revela algo importante. El volumen de inversión es significativo y sostenido por el Estado chino. Allí opera una antena de 35 metros de alta ganancia capaz de trabajar en bandas S, X y K. Técnicamente esto permite rastrear sondas interplanetarias, pero esas mismas frecuencias son utilizadas en sistemas militares. El informe del Congreso estadounidense afirma que la antena puede interceptar señales débiles de satélites extranjeros, monitorear enlaces descendentes y contribuir a tareas de inteligencia electrónica y de señales. Además, la estación está equipada con relojes atómicos de alta precisión y sistemas avanzados de telemetría. El acuerdo firmado en 2016 entre Argentina y China estipula que la estación debe destinarse exclusivamente a fines civiles, pero el propio informe estadounidense señala que no se establecieron mecanismos de supervisión efectivos. Argentina tiene horas asignadas de uso, pero no cuenta con capacidad de inspección independiente permanente dentro del predio. Y eso es lo que realmente preocupa a Washington. La ubicación tampoco es casual. El informe destaca que la estación está en una longitud similar a la costa este de Estados Unidos y con buena línea de visión hacia satélites geoestacionarios que cubren esa zona. En términos estratégicos, esto amplía la cobertura global del sistema chino de seguimiento espacial. El segundo enclave argentino es el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, en San Juan. Allí opera el sistema de medición láser por satélite, conocido como SLR, el más activo de América Latina. El telescopio láser de 60 centímetros de este proyecto puede generar datos orbitales con precisión milimétrica, lo que sirve para ciencia geodésica y cartografía, pero también puede contribuir a defensa antisatélite, deslumbramiento de sensores y calibración para guerra electrónica. La misma tecnología que permite estudiar la órbita de un satélite científico
puede servir para calcular con precisión la trayectoria de un activo estratégico rival, y no es un detalle menor ni un caso aislado. En Santa Cruz, la estación terrena de Río Gallegos fue autorizada como instalación civil en 2021. Sin embargo, el informe indica que la empresa china involucrada con la misma, Enposat, mantiene vínculos con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular de Liberación de China. En este caso se mencionan antenas de banda X y C aptas para comunicaciones seguras y guerra electrónica, además de una antena sin especificaciones técnicas públicas. Con esto tenemos 3 instalaciones en un mismo país y según el informe no funcionan de manera independiente, sino que son parte de una red en la que Argentina no está sola. En Venezuela, las estaciones de El Sombrero y Luepa fueron construidas por la empresa China Great Wall Industry Corporation. Estas estaciones oficialmente gestionadas por agencias civiles permiten tareas de telemetría, seguimiento y comando de satélites. Y tras la incorporación venezolana al programa lunar chino en 2023, Beijing obtuvo acceso ampliado a esta infraestructura. En Bolivia, las estaciones de La Guardia y Amachuma vinculadas al satélite Tupac Katari fueron financiadas mediante un préstamo de $250 millones de China. Luego, ingenieros bolivianos formados en China operan sus instalaciones equipadas con antenas de hasta 13 metros y laboratorios de procesamiento de imágenes. Además, parte del tiempo libre de la antena también se alquila a entidades chinas. Y aquí surge otra capa estratégica. La dependencia financiera y técnica de China prolonga la presencia operativa del régimen chino más allá de la construcción inicial de estas estaciones. En Chile, el Centro de Datos Astronómicos China-Chile en Santiago, asociado a Huawei y a la Academia de China de Ciencias, incorporó supercomputación avanzada para procesar datos desde el desierto de Atacama. Pero el proyecto fue finalmente cancelado en 2025 tras advertencias de seguridad. Sin embargo, otras instalaciones de rastreo permanecen activas, como ser el Parque Astronómico de Ventarrones y su proyecto de monitoreo de objetos transitorios, y la Estación Satelital de Santiago, al norte de la capital chilena. En Brasil, la Estación Tucano y el Laboratorio Conjunto de Serra do Urubu, vinculado al proyecto Bingo, integran universidades locales con entidades chinas mediante la firma de memorandos para intercambio y almacenamiento de datos operativos. Incluso hubo acuerdos de entrenamiento con la Fuerza Aérea brasileña. Y este punto es algo clave. El modelo chino no se limita a instalar antenas, integra universidades, entrena técnicos locales, financia infraestructuras y establece acuerdos multilaterales bajo el paraguas de la Ruta de la Seda Espacial, también llamado Corredor de Información Espacial de la Franja y la Ruta. La cuestión es que bajo la doctrina de fusión civil-militar del Partido Comunista Chino, la infraestructura civil puede ser utilizada por el aparato de defensa cuando el Estado lo considere necesario. La pregunta entonces no es si estas estaciones pueden tener un uso dual, sino si los países anfitriones tienen mecanismos reales para impedirlo. El informe del Congreso estadounidense va más allá de la descripción técnica. Recomienda revisar la cooperación de la NASA con los países que albergan estas instalaciones chinas, actualizar la enmienda Wolf para cerrar lagunas legales y condicionar acuerdos tecnológicos a mayores garantías. Incluso plantea como objetivo explícito detener la expansión de infraestructura espacial china en el territorio latinoamericano. Y aquí entramos en un terreno geopolítico más amplio todavía. Desde 2009, altos mandos militares chinos defendieron el espacio y la información como los nuevos puntos altos de la competencia estratégica global. En este contexto, China lanzó más de 1000 satélites y busca convertirse en una potencia espacial dominante hacia 2045. Para lograr una cobertura continua global, China necesita estaciones terrestres fuera de su territorio, y América Latina, como podemos ver, ofrece una ubicación geográfica estratégica, gobiernos dispuestos a cooperar y en muchos casos necesidad de financiamiento. Para Beijing, cada antena es un nodo en su red de superioridad espacial. Para Washington, cada antena de China es una posible extensión de la cadena de comando y control del Ejército Popular de Liberación en el hemisferio occidental. Y para América Latina, el dilema es más complejo. ¿Qué gana la región? Acceso a tecnología, financiamiento, transferencia de conocimiento e infraestructura científica. Pero, ¿qué podría perder?
soberanía sobre datos críticos, autonomía en infraestructura sensible y libertad estratégica si la rivalidad entre China y Estados Unidos escala. Porque si las tensiones globales aumentan, estas estaciones se podrían convertirse en activos estratégicos disputados, ya que el espacio dejó de ser un ámbito puramente científico y se convirtió en un dominio operacional. Entonces, nos estamos dando cuenta que la integración de América Latina en la arquitectura espacial china no es un movimiento aislado. Es parte de una estrategia a largo plazo que combina diplomacia, inversión, tecnología y doctrina militar. La ruta de la seda espacial de China no solo transporta datos, transporta influencia estructural. Y aquí surge la pregunta que pocos gobiernos quieren formular en voz alta. ¿Hasta qué punto la cooperación científica con China puede convertirse en dependencia estratégica? Si Washington condiciona acuerdos tecnológicos a la reducción de presencia china en el territorio y Beijing exige continuidad para mantener inversiones, los países latinoamericanos se podrían quedar atrapados en una competencia de grandes potencias. El informe del Congreso de Estados Unidos sostiene que la principal amenaza no radica en la existencia de cooperación espacial con China, sino en el carácter de uso doble de estas instalaciones. En resumen, bajo la doctrina de la fusión civil-militar del Partido Comunista Chino, infraestructuras presentadas como científicas pueden integrarse a la arquitectura del Ejército Popular de Liberación cuando el Estado así lo disponga. Antenas de gran diámetro, estaciones en diferentes bandas, sistemas de medición láser de precisión milimétrica y centros de procesamiento de datos podrían contribuir a inteligencia de señales, seguimiento de satélites extranjeros, mejora de la conciencia situacional espacial y eventualmente apoyo a operaciones antisatélite o de guerra electrónica. Además, el informe advierte sobre riesgos estructurales para los países anfitriones. Cesión prolongada de terrenos, escasos mecanismos de supervisión independiente, dependencia financiera y tecnológica derivada de préstamos y transferencia de equipos, y posible pérdida de soberanía sobre datos sensibles. Debemos cuidarnos de pensar que la expansión espacial china en la región sea un episodio terminado, porque es una arquitectura en construcción. Y mientras las antenas apuntan al cielo, la pregunta de fondo permanece en tierra. ¿Está América Latina consolidando su autonomía tecnológica o, en vez de eso, está integrándose en una red estratégica cuyo centro de decisión está a miles de kilómetros? Lo que está ocurriendo no es simplemente cooperación científica, es una redefinición del equilibrio espacial en el hemisferio occidental. Y si la rivalidad entre Beijing y Washington se intensifica, estas infraestructuras se podrían dejar de ser invisibles para convertirse en piezas centrales de un tablero mucho más grande. Porque en el siglo XXI, quien controla el espacio no solo observa el mundo, sino que puede influir en él. Y el proceso, según este informe, recién comienza. Y mientras el mundo habla de diversificación y nuevos socios estratégicos, en México se abrió un debate mucho más profundo. ¿Puede realmente el país sustituir su vínculo comercial con Estados Unidos? Un senador mexicano lanzó una afirmación contundente que reavivó la discusión sobre el TMEC y el rumbo económico nacional. Sus palabras no solo cuestionan ciertas narrativas oficiales, sino que plantean una pregunta incómoda. ¿Existe hoy una alternativa real fuera del mercado estadounidense? Miren, acá arriba o abajo en la descripción del video les dejo un artículo en el que se analiza qué hay detrás de esa declaración, qué cifras sostienen el argumento y por qué esta discusión podría definir el futuro productivo, industrial y geopolítico de México. Los invito a leerlo y a que vean qué está verdaderamente en juego. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver mañana por este mismo canal y a esta misma hora. Cada día trabajamos para traerles noticias reales sobre China y su impacto en el mundo. Historias que muchos prefieren no contar. Si valoran este contenido, ahora pueden apoyarlo a través de Patreon. Hagan clic en Súmate, inicien sesión con Google, Apple, Facebook o su cuenta de Patreon y con una contribución de $10 mensuales recibirán acceso anticipado a nuestros videos y notificaciones personalizadas directamente de nosotros. Gracias por estar ahí. Su apoyo fortalece este esfuerzo por informar con libertad.